Hola, hola, ¿cómo les va? Bueno, perdón por los minutos de demora, ahora espero que sí. Finalmente, ahora sí, lidiando con estos dispositivos, pero bueno, aquí estamos finalmente. Bueno, como dije, este es el espacio habitual que les propongo para un enfoque múltiple, biopsicosocial, espiritual, interdisciplinario, como vamos a ver en el día de hoy, donde venimos recorriendo eh, distintos entrecruzamientos. Hoy, por ejemplo, va a ser uno de ellos entre la psicología, mejor dicho, el psicoanálisis y la filosofía. Ya hemos abordado este tema del deseo desde una mirada psicoanalítica, así que la propuesta de hoy es ir al origen, porque en realidad Lacan ha tomado, se ha inspirado en la filosofía como para poder dar sustento a su explicación sobre el deseo, que es lo que vamos a ver hoy, lo que me propongo que podamos eh, analizar hoy en profundidad. Cómo ir justamente recorriendo las distintas aristas sobre este gran tema del deseo y el reconocimiento. Están habilitados los chats, la idea de eso es que justamente esto sea participativo, que se animen a preguntar, opinar, pedir, cuestionar, debatir, proponer temas, proponer secciones a las ya habituales que las pueden encontrar en todos los medios. Tienen el canal de YouTube para que se puedan suscribir, ahí están subidas todas estas transmisiones. La página, allaepsi.net, igual ahí está recorriendo un banner donde encuentran todos los medios de contacto, como para que puedan saber de qué se trata justamente este espacio, que puedan encontrar todo lo que habitualmente ofrece la Yapsi. Bien, dicho todo esto, a ver, porque no me quiero acá perder los comentarios. Eh, bien, perdón, que estoy revisando que bien, esto, esto quiero ver. Ahí está. Quería habilitar eso para que justamente no me pierdan los comentarios. Bueno, bien, vamos a ir ahora sí directo al tema, que la propuesta es no solo analizarlo desde este cruce psicológico, filosófico, sino dentro de lo filosófico vamos a hacer también hay un, una interacción entre Spinoza y Hegel, como para ir viendo similitudes, diferencias, y que podamos ir construyendo un, no digo, eh, ir llegando a una respuesta o un punto en común, o sí, lo iremos viendo, pero como para ir contrastando las distintas miradas de estos dos grandes pensadores. Bueno, como siempre voy a empezar describiendo de quiénes estamos hablando, como para saber desde dónde estamos parados, y comenzar diciendo que Georg Wilhelm Friedrich Hegel, tal su nombre completo,
Fue un filósofo alemán, estamos hablando siglo XVIII y XIX, una de las figuras más importantes del idealismo, como lo fue Platón, y que su obra abarcó temas como la lógica, metafísica, la ética, la política, la historia y la religión. Conocido principalmente por su método dialéctico, que va a describir el desarrollo de ideas y realidades a través de la contradicción y su resolución. Esto ha pasado a ser conocido como tesis, antítesis y síntesis. Y su obra más destacada, la fenomenología del espíritu, estamos hablando de 1807, explora el desarrollo de la conciencia humana desde la percepción básica hasta la autoconciencia plena y la libertad, que esto ya vamos a ver de qué se trata. Hola Ernesto, ¿cómo te va? La dialéctica hegeliana se va a reflejar principalmente en la interacción entre amo y esclavo, que va a ser esto fundamentalmente de lo que voy a hablar hoy, y que es desde donde ha surgido esta cuestión del deseo. Y las ideas principales de Hegel giran en torno al desarrollo de la autoconciencia, la importancia del reconocimiento, el papel del trabajo en la transformación humana y el progreso histórico como proceso dialéctico hacia la libertad. En este sentido, esta obra de la que les hablé, la fenomenología del espíritu, va a explorar el desarrollo de la conciencia hacia su realización autoconsciente, y uno de los momentos cruciales es esta dialéctica entre el amo y el esclavo. Y este desarrollo va a culminar en lo que él denomina el saber absoluto, donde la conciencia se reconoce como parte del espíritu absoluto. Ustedes ya saben, dudas, preguntas, comentarios, lo que sea, para eso están los chats. Me interesa que vaya siendo participativo. Por otro lado, tenemos a Baruch Spinoza, que fue un filósofo neerlandés de origen sefardí, estamos hablando también más o menos contemporáneo, siglo XVII, considerado uno de los grandes racionalistas de la filosofía occidental y una figura clave en la Ilustración. O sea que acá ya tenemos una primera diferencia. Hegel idealismo, Spinoza racionalismo. Va a ser conocido por su visión panteísta de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Entender al universo todo como Dios, es decir, un Dios no antropomórfico, no separado, no hay una separación, Dios está en todo. Además de una visión determinista y que podríamos llamar también intuicionista. Ernesto, amo Spinoza, su concepto de Dios sobre todo. Bueno, mira, interesante. Sí, esta idea de un Dios naturaleza. Es interesante porque es rupturista en ese sentido. Y su énfasis en la razón como camino hacia la felicidad y la libertad. También una defensa de la tolerancia, de la democracia, una filosofía que influyó profundamente en lo que es el pensamiento moderno.
Vamos a ir viendo, vamos a empezar por las contraposiciones, por las diferencias, para después ir llegando a las convergencias. Spinoza va a presentar un sistema monista y determinista. Hola Ana María, bienvenida, gracias por la paciencia. Donde todo va a estar contenido en una sustancia eterna e inmutable. Hegel va a desarrollar, por su lado, una filosofía dinámica y dialéctica, donde la realidad, un poco esto que anticipé, va a ser un proceso histórico de autodesarrollo y reconciliación. Hegel es una figura tan fascinante como ambigua, que influyó tanto. Fíjense lo interesante de esto, lo paradójico, porque influyó tanto en el pensamiento político y económico de una figura como Marx, como un Hitler. Tenemos esa maravillosa oposición. Y Spinoza y Hegel van a compartir, por un lado, también una visión racional en algún aspecto, pero con enfoques y énfasis bastante diferentes que vamos a ir viendo. Porque por un lado, Spinoza va a rechazar un puente entre el ser y el pensar. Va a argumentar que la lógica y la ontología, así como la razón y la naturaleza, son inconmensurables. Para él no es posible darle un sentido global a la realidad, porque el todo no puede estar sometido a la perspectiva evaluadora de la parte. La razón humana va a estar limitada por su naturaleza y opera dentro de un marco finito y no puede abarcar la totalidad de lo real. En contraste, Hegel va a decir que lo racional es lo real y que la realidad tiene una estructura lógica que puede ser comprendida en su totalidad. Para Hegel, ser y pensar van a estar interconectados en este proceso dialéctico que termina en la autoconciencia del espíritu. La historia, en su forma de verla, es una teodicea. ¿Esto qué quiere decir? El estudio de Dios al margen de las creencias religiosas, en la que la razón va a justificar el sufrimiento y el sacrificio en pos de un progreso hacia el bien. Spinoza, por otro lado, se va a oponer, como ya dije, a una realidad antropomórfica y elimina cualquier interpretación moral o teleológica de lo absoluto. Este concepto de Dios naturaleza es la de un ser absolutamente infinito, indeterminado y sin finalidad. La perfección absoluta implica una plenitud instantánea que va a descartar el devenir y la mediación en oposición a la concepción hegeliana del absoluto como sujeto que se va realizando en el tiempo. Esto que dije hace un ratito, para Hegel, ser y pensar son recíprocos. En ese punto Spinoza se va a distanciar del pensamiento o del mentalismo cartesiano y va a situar al ser humano como pensante en el medio de las cosas, adquiriendo autoconciencia a través de la interacción con esas cosas, respondiendo a un trasfondo sistémico, no antropocéntrico. Es un ser en relación. Bueno, Lacan
irá mucho más allá, a partir de la frase yo soy donde no pienso, que alude esto al sujeto del inconsciente, como el verdadero ser que se manifiesta donde no hay un pensamiento consciente, como por ejemplo en los lapsus, en los actos fallidos, en los sueños, en todas estas formaciones del inconsciente. Es decir, en contraste con el pienso, luego existo de Descartes. Volviendo a Spinoza, la naturaleza humana va a estar para él gobernada por leyes particulares que no se pueden proyectar sobre el orden infinito de la naturaleza, que no está confinada a las leyes humanas, sino que va a implicar infinitas otras leyes que abarcan un orden eterno. Los juicios humanos sobre lo que es ridículo, malo, absurdo en la naturaleza son producto de la ignorancia sobre su coherencia y orden. Y este enfoque va a poner de manifiesto los límites de la razón humana y la imposibilidad de proyectar sobre la totalidad un sentido o una dirección. ¿Venimos bien? Esto sería, a grandes rasgos, las grandes contraposiciones entre uno y otro, entre Hegel y Spinoza. Ustedes ya saben, dudas, comentarios, preguntas. Y ahora nos vamos a meter, sí, con el tema del deseo y el reconocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué los traje a ambos? Porque ocupan un lugar central en la filosofía, en las filosofías de los dos, aunque por supuesto con distintos matices. Para Spinoza, el deseo va a ser la esencia misma del ser humano, definido como el conatus. Esto viene del latín intentar o esforzar, es decir, el esfuerzo por perseverar en el ser. Esta sería la manera en que lo ve Spinoza. Y este deseo, cuando se acompaña de conciencia, se va a convertir en el afecto fundamental que subyace a todas las otras pasiones. Y entre las pasiones que más se van a acercar al reconocimiento en Spinoza van a estar la gloria y la ambición. La gloria, definida como una alegría acompañada de una causa interna, mientras que la ambición va a ser el deseo inmoderado de ser aprobado por los demás. Sin embargo, va a advertir que la ambición puede generar conflictos porque ese deseo de agradar a los demás puede llevar a rivalidades y discordias. Y este deseo de reconocimiento, cuando se desborda, puede convertirse en una fuente de odio mutuo y de competencia destructiva. En Hegel, el deseo de reconocimiento va a ser más explícito y ocupa un lugar central en su filosofía. La autoconciencia, que ahora sí vamos a ver específicamente de qué se trata, va a ser, según la perspectiva de Hegel, esencialmente apetencia o deseo. Y su realización va a depender del reconocimiento mutuo entre dos autoconciencias. Este proceso, o por lo menos dos,
Este proceso que incluye la famosa dialéctica amo y esclavo, que ya voy a explicar, va a mostrar cómo el deseo de reconocimiento puede ser conflictivo, pero también cómo puede conducir a la formación de comunidades organizadas políticamente. En Spinoza, esa gloria y ambición de las que les hablaba, cuando se moderan, pueden convertirse en afectos activos y alegres que contribuyen a la construcción de una comunidad virtuosa. De manera que la ambición, aunque puede ser peligrosa en su exceso, también puede ser orientada hacia fines positivos a través de la razón y la generosidad. Y él va a proponer que los afectos que aspiran a la libertad tienen que ser promovidos y proyectados en una instancia comunitaria y estatal. Las instituciones para él tienen el papel de sublimar y regular los afectos, fomentando los que contribuyen a la libertad y la convivencia. Ana María, hola, te dejo una inquietud de algo que dijiste al comenzar y no entendí. Vamos a tratar libros. Sí, ya lo venimos haciendo. Hablaba de las secciones, que es esto de el arte, el atravesamiento a través del arte, que muchas veces ya hemos analizado libros, películas, series, canciones, etcétera, etcétera. Acordate de, por ejemplo, el tango que hemos analizado, el amor desolado, hemos hablado de, bueno, la Divina Comedia, hemos hablado, a ver qué otra me acuerdo, bueno, en este momento, pero sí, hemos tratado, bueno, el libro rojo, por ejemplo, también, el libro rojo de Jung. Hay varias que ya hemos visto y lo seguiremos haciendo. Pero sí, sí, es eso. Eh, en Hegel, ahora, este deseo de reconocimiento va a encontrar su culminación en el Estado moderno, que representa la realización para él más alta de la libertad y la razón. El Estado es la sustancia ética, según Hegel esto, que garantiza el equilibrio entre los derechos y los deberes, y en él los individuos se van a reconocer mutuamente como ciudadanos iguales. Este reconocimiento mutuo va a ser la base de la ética y la cohesión social, y va a permitir que los individuos participen activamente en la vida política y comunitaria. Mientras que Spinoza va a entender la realidad, ya esto que dije hace un rato, fuera de lo antropomórfico, y va a enfatizar la neutralidad y la libertad como equivalentes, donde Hegel va a buscar integrar ser y pensar en ese proceso dialéctico que termina en la autoconciencia del espíritu. En cuanto al deseo de reconocimiento, Spinoza lo va a abordar de una manera indirecta, a través de las pasiones de la gloria y la ambición. Ya mencioné, mientras que Hegel esto lo va a poner en el centro de su filosofía, vinculándolo directamente con la formación de comunidades políticas. Es decir, Spinoza lo ubica más en lo pasional, mientras que Hegel lo pone
en un sentido político. Pero ahora vamos a ver de qué se trata esto de la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo, que es lo que ha tomado luego el psicoanálisis. Y acá es donde encontramos la importancia de este reconocimiento, porque estamos hablando de que esta autoconciencia solo existe en la medida en que es reconocida por otra autoconciencia. En otras palabras, el hombre no puede ser plenamente consciente de sí mismo si no es reconocido por otro. Y este reconocimiento mutuo es lo que permite a ese hombre afirmarse como un yo frente a un no yo. Esto se acuerdan, también lo hemos explicado a través del, fundamentalmente y originalmente a través del estadio del espejo. El deseo humano no busca simplemente satisfacer necesidades materiales o biológicas, esto recuerden la charla, y si no, complementen esto con la charla de puntualmente el deseo, desde un sentido psicoanalítico, donde claramente está diferenciado de la necesidad y la demanda, como ese resto justamente que queda entre la demanda, que es una demanda de amor, y la necesidad, busca ser valorado, busca ser reconocido por ese otro. Este deseo de reconocimiento es lo que va a impulsar al hombre a trascender su estado natural y a interactuar con otros seres humanos. Y ese reconocimiento no se da de manera automática, tiene que ser conquistado. Esto es lo que va a llevar a una lucha por ese reconocimiento, que puede tomar la forma de una lucha a muerte entre dos autoconciencias que temen ser dominadas una a la otra. En esa lucha, uno de los adversarios es el esclavo, estableciendo una relación desigual de reconocimiento. Es en esa dinámica donde el reconocimiento va a ser unilateral. Es decir, el amo es reconocido por el esclavo, pero no reconoce al esclavo como igual. Y esto va a generar una insatisfacción en el amo porque el reconocimiento que recibe no tiene ningún valor para él. ¿Por qué? Porque proviene de alguien a quien considera inferior. El esclavo, a través del trabajo y la transformación del mundo, supera su condición inicial y va a alcanzar una autoconciencia más elevada. Este proceso termina en un reconocimiento mutuo, esto en el mejor de los casos, ¿no? Y recíproco, que sería el ideal de la autoconciencia humana. Entonces, aquí tenemos que la historia del hombre es en esencia una historia de lucha por el reconocimiento. La realidad humana solo se va a constituir plenamente cuando un ser humano es reconocido por otro. Y ese reconocimiento no solo valida la existencia del individuo, sino que también lo inserta en una realidad social y cultural. En resumen,
El reconocimiento va a ser el núcleo del deseo humano y el motor de la autoconciencia. Pero además de las relaciones sociales y del progreso histórico. Sin ese reconocimiento, el hombre no puede afirmarse como un ser humano pleno ni desarrollar su realidad. El deseo se va a manifestar en esa lucha por el reconocimiento como un impulso fundamental que va a llevar a esas dos autoconciencias a enfrentarse, si es necesario, a muerte, para afirmarse como... De manera que esta lucha va a ser esencial, lo vuelvo a decir, para la constitución de la autoconciencia y la realidad humana. Esa lucha implica que estos dos adversarios están dispuestos hasta arriesgar su vida para ser reconocidos. Primero, esto se da como dos conciencias enfrentadas a muerte, buscando ese reconocimiento mutuo para afirmar su propia existencia. Una de ellas va a ceder por miedo a la muerte, es decir, la que más tenga miedo, la que más tema a la muerte va a ser la que ceda a la otra, sometiéndose y convirtiéndose en el esclavo. El amo va a dominar al esclavo, el esclavo va a trabajar para el amo, lo que lo va a obligar a transformar la naturaleza y a crear. Paradójicamente, acá es donde tenemos lo interesante del asunto, a través del trabajo es que el esclavo se da cuenta de que es él el que produce las cosas y la historia, el que modela la historia, el que trabaja sobre la cosa. Se da cuenta de su propio poder creador y se libera así de la alienación. El amo que no trabaja se vuelve dependiente de los productos del esclavo, lo que al mismo tiempo lo esclaviza porque su libertad se basa en el trabajo del esclavo. Esta interacción es la que va a iniciar la historia humana en cuanto a cómo funcionan las dinámicas de poder y las relaciones. En un ideal llegaríamos a lo que Hegel denominaría la supresión dialéctica, donde el esclavo trasciende su servidumbre y se convierte en un ser autónomo. Este proceso marca en ese punto el fin de la desigualdad y el establecimiento de una autoconciencia plena y libre. De manera que en esta dinámica podemos definir la autoconciencia como un proceso que requiere del reconocimiento del otro. Inicialmente esa autoconciencia es inestable, está marcada por, vamos a decir, por la negatividad, pero tiene el potencial de alcanzar lo que para Hegel va a llamar la verdad absoluta. Ese movimiento del reconocimiento implica una transformación simultánea de las dos autoconciencias, donde cada una se vea como un otro y tema a la otra. Y este proceso se va a caracterizar por un juego de fuerzas que puede llevar, lo vuelvo a decir, a una lucha a muerte, porque cada una busca afirmar su existencia frente a la otra. ¿Estamos bien? ¿Se va entendiendo? Pensemos que la verdad del amo es limitada,
Mientras que el esclavo tiene el potencial, como dice Hegel, de alcanzar el saber absoluto a través de su trabajo. El miedo del esclavo no es solo hacia el amo, sino también hacia la muerte, que va a representar el amo absoluto. La vida es la posición natural de la autoconciencia, pero el amo absoluto no busca reconocimiento, simbolizando la negatividad absoluta. Y Lacan, acá es donde va a criticar la interpretación hegeliana, sugiriendo que la dialéctica no se limita a la relación entre amo y esclavo, sino que revela lo real como imposible, lo real acá como mayúscula. Esta fue su contribución. Él va a destacar la instrumentalización del amo y su papel en la historia, argumentando que la producción del esclavo va más allá de ser simplemente su verdad. Entonces, bueno, veamos ahora cuál es el papel del deseo en toda esta historia. El deseo es lo que le va a permitir al hombre diferenciarse del animal. Esto que yo les decía, nos corre de la necesidad biológica. Mientras que el animal está limitado al sentimiento de sí y a satisfacer sus necesidades, justamente sus necesidades biológicas, el hombre es que a través del deseo se constituye como un yo que se reconoce a sí mismo. Y este deseo no se va a dirigir únicamente a objetos naturales, sino que busca algo más, el reconocimiento de otro deseo. El deseo es el deseo del otro. Esto quiere decir que el hombre no solo desea cosas, sino que desea ser deseado, ser reconocido por otro como un ser autónomo y valioso. Este deseo de reconocimiento es lo que va a llevar a la lucha entre esas dos autoconciencias, porque cada una va a buscar imponerse sobre la otra para ser reconocida. Es decir, el deseo no es pasivo, impulsa al hombre a actuar. Para satisfacer su deseo, el hombre debe negar o transformar el objeto deseado. Y esta acción negadora, que puede ser destructiva o, por el contrario, transformadora, es lo que le permite al hombre constituirse como un ser activo y consciente. En este punto es que el deseo es el origen de la acción humana y por ende de la historia y de la cultura. Somos seres deseantes, somos seres del deseo. Esto es lo que nos diferencia. Y en esa lucha por el reconocimiento es que el deseo de cada uno se va a enfrentar al deseo del otro. Aquí es donde vienen los grandes conflictos. Y el resultado de esa lucha es esta dialéctica amo y esclavo, que es justamente una lucha de poder. El amo, al imponer su deseo, obtiene el reconocimiento del esclavo, pero ese reconocimiento es unilateral y por lo tanto insatisfactorio. De hecho, el deseo es de por sí insatisfactorio. Pero por otro lado,
el esclavo, aunque subordinado, transforma su deseo a través del trabajo, lo que le permite alcanzar una autoconciencia más elevada. Entonces, el deseo humano, al dirigirse hacia el reconocimiento y no solo hacia objetos naturales, es lo que lo hace diferente al animal y lo convierte en un ser histórico. La historia humana es, en última instancia, la historia de los deseos deseados, es decir, la lucha por el reconocimiento y la transformación del mundo a través del trabajo. El deseo va a ser el núcleo de la autoconciencia porque impulsa al hombre a trascender su naturaleza animal, a buscar el reconocimiento de otros y a transformar el mundo y a sí mismo. No habría autoconciencia, no habría acción, no habría historia. La diferencia entre el deseo animal y el deseo humano radica en su orientación y en su capacidad para generar autoconciencia y realidad humana. El deseo animal, en cambio, está limitado a la satisfacción de necesidades biológicas y no genera autoconciencia ni transformación del mundo. En cambio, el deseo humano, al dirigirse hacia el reconocimiento de otro deseo, es el origen de la autoconciencia, la acción, la historia y la realidad humana. Hola, HJB, ¿cómo va? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, yo les anticipaba, habíamos arrancado por quién era Hegel, quién era Spinoza, sus diferencias, nos hemos adentrado en la dialéctica del amo y el esclavo, el reconocimiento, el origen del deseo. Veamos ahora las convergencias. Y en esto tenemos que tanto uno como el otro conciben la realidad como una totalidad. Para Spinoza, esta totalidad va a ser la sustancia única e infinita, mientras que para Hegel es el absoluto que se desarrolla dialécticamente. Ambos van a ver la realidad como un sistema integrado y coherente. Ambos rechazan la separación radical entre sujeto y objeto. Spinoza va a decir que todo es expresión de la misma sustancia, la naturaleza, el universo, que lo pone en el mismo lugar que Dios, mientras que Hegel va a decir que el sujeto y el objeto se reconcilian en ese proceso dialéctico del espíritu. Para Spinoza, la realidad está regida por leyes racionales y el conocimiento de esas leyes permite alcanzar la libertad. Hegel, por su lado, va a decir que la realidad es racional, por eso acá es donde se juntan, donde, digamos, se une la parte racionalista de ambos, si bien uno idealista y el otro racionalista en cuanto a corrientes, acá hay en común esta parte de el racionalismo y que sigo con Hegel, que el desarrollo histórico y filosófico va a ser la manifestación de esa racionalidad. Spinoza va a decir que todo ocurre por necesidad
porque todo es expresión de esa sustancia infinita, y Hegel va a ver el desarrollo del absoluto también como algo necesario, siguiendo de vuelta un proceso dialéctico inevitable. Los dos van a conectar la libertad con la comprensión de la necesidad. Para Spinoza, ser libre es actuar conforme a la naturaleza de la sustancia. Para Hegel, la libertad se alcanza al comprender y participar en el desarrollo racional del espíritu. Spinoza va a decir que lo finito es una expresión del infinito. Hegel va a decir que lo finito se supera y se integra en lo infinito a través, adivinen qué, una vez más, del proceso dialéctico. Ambos, o mejor dicho, aunque Hegel critica algunos aspectos de la filosofía de Spinoza, como esta falta de desarrollo histórico y dialéctico, los dos comparten una visión sistemática y racional de la realidad, basada en esta idea de totalidad y en la relación entre libertad y necesidad. ¿Ah? Bien, yo quería concluir con una breve reflexión sobre el reconocimiento. La palabra significa volver a conocer, por lo que es volver a conocerme a través de la mirada del otro, como ya vimos, y hoy también lo traje con el estadio del espejo de Lacan. Esto es un concepto central que sucede entre los 6 y los 18 meses, donde el bebé reconoce su imagen en el espejo y percibe su cuerpo como una unidad completa, integrada, que es a la vez que no es, dando origen al yo como una identificación imaginaria, anticipando al mismo tiempo un yo ideal, aquel que quiero ser, pero fundamentalmente originando la división y la alienación del sujeto. Esto es el no yo. Soy y no soy. Y ese yo, al mismo tiempo integrado y fragmentado, va a quedar reafirmado por una mirada amorosa, en el mejor de los casos, por supuesto, ¿no? De una madre o un padre, o quien cumpla esa función, que lo reconozcan, que le digan, sí, ese sos vos. Es decir, lo autorizan, lo introducen en el plano imaginario. Primero somos introducidos en el plano imaginario, luego en el simbólico a través del lenguaje, y esto se anuda con lo real. Entonces, a partir de ahí, el reconocimiento queda marcado como un acto identitario, sin el cual uno carece de existencia, uno no es, y nada peor que no ser visto, porque es la negación de ese otro.
Esto que veíamos en la dialéctica del amo y el esclavo es el no reconocimiento. El famoso no existís es justamente nada peor a no ser visto, resultar indiferente frente a ese otro que opera como espejo. El no existís es mucho peor que el odio, porque es la negación dada por ese otro. Por eso la indiferencia es la verdadera contracara del amor. Y por eso la ausencia cobra mucha más relevancia o dimensión o entidad que la presencia. Bueno, acá tenemos el origen, por ejemplo, de la culpa en el duelo. ¿Está? Bien, así de importante es el tema del reconocimiento y así de entrelazado está con el deseo, porque el deseo en el fondo es deseo de reconocimiento. Por eso es una demanda de amor. Y en ese punto sí es incondicional. ¿Estamos? Bueno, espero que se haya entendido. Perdón por las cuestiones técnicas del comienzo, por la demora, pero bueno, estas cosas a veces suceden. Pero las podemos ir sorteando, las podemos ir bordeando, así como funciona el deseo. Bueno, ustedes ya saben, temas que les interese, si algo de eso, del tema del arte, Ana, te interesa, puedes traerlo, lo vemos. Si no, yo mientras voy. Bueno, hemos hablado también de un montón de simbología en ese sentido, eh, pero sí, en el canal vas a encontrar varias. Eh, Cualquier temática, experiencia, caso, cuestión que les resulte interesante, simplemente me la mencionan y bueno, mientras pueda, trataré de que la podamos desmenuzar como siempre. ¿Está? Bueno, gracias una vez más por estar ahí y nos estaremos viendo la próxima semana a las 19 con un nuevo tema. Chau, chau.